Seguimos en la programación de Antofagasta Televisión. Ahora con nuestro espacio La Entrevista nos acompaña aquí en nuestros estudios la presidenta del Colegio Médico Antofagasta, la doctora Pamela Sherman. Gracias, doctora, por estar acá. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Para hablar de salud, ¿ya? De salud, del medio ambiente. Hoy nos convoca un tema que es titular todos los días de la prensa, radio, prensa escrita, la televisión, son las quemas del exvertedero. Algo que ustedes lo tienen muy presente, que han pegado el grito, decirlo así, muchas veces, pero no hay una solución. Claro, quizá para encuadrar esto, lo primero que tendría que decir yo es que es importante entender que la salud tiene ciertos determinantes sociales y ambientales que están más allá del alcance de las personas. Es decir, todos nosotros tenemos una responsabilidad de autocuidado. Correcto. Por supuesto. Ya todos sabemos que fumar tabaco hace mal y bueno, yo puedo tomar una decisión y fumar o no fumar. Sin embargo, los determinantes medioambientales de la salud, de lo cual hay información internacional y nacional ya de sobra, ¿no es cierto?, la mayor parte de las veces no están realmente al alcance de los ciudadanos resolverlo. Y es donde en el fondo necesitamos como la autoridad mayor en el fondo los va resolviendo para que tengamos la posibilidad de vivir en un medio ambiente limpio que por tanto sea un determinante más bien positivo, ¿no es cierto? Algo que nos facilite, que nos ayude a la salud. Derecho constitucional. Además, derecho constitucional en la Constitución actual. Vigente. Vigente, claro. ¿Ya? Entonces, eso es un primer punto súper importante de comprender. Probablemente lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no es cierto?, los últimos años, 25 años tal vez, es que ha sido cada vez más importante porque se ha podido evidenciar científicamente con más detalle, en el fondo, cómo los contaminantes ambientales afectan la salud. Y entonces ha habido información tan importante, en el fondo, para tomar decisiones de políticas públicas que tienen que ver con el medio ambiente, que determinan finalmente si esa población que vive allí, ¿no es cierto?, tiene una mejor habilitación para los cuidados propios, los que cada uno como persona puede hacer. Entonces, eso yo creo que es un punto central. En segundo lugar, decir que, bueno, nuestra ciudad, nuestra región, ha tenido durante muchos años, ¿no es cierto?, estas preocupaciones medioambientales de distintos temas, ¿no es cierto? El tema de los metales pesados asociados a minería, en este caso también asociados a los patios de ferrocarril, asociados al puerto y en el fondo el traslado digamos, del material minero, ¿no es cierto? El agua con el arsénico. El agua con arsénico hace tantos años, ¿no es cierto? Bueno, y en este caso en particular, del que queremos ahora conversar con más detalle, quizá, que es la actualidad. Que es el que nos tiene ahora muy preocupados, ¿no es cierto?, es el tema de las quemas. Hay que decir, antes que las quemas, que en general los basurales, aunque no hayan quemas, generan contaminación ambiental. O sea, sin quemas, un basural que no tiene un tratamiento, ¿no es cierto?, de la basura, genera contaminación. La contaminación puede ser al aire, pero también puede ser al suelo y por tanto a las napas de agua subterránea y de ahí llegar hasta bien diversos lugares, dependiendo de cuál es la situación. Por tanto, un basural como el de nuestro sector norte, ¿no es cierto?, en sí mismo y sin quemas, causa problemas. Cuando hay quemas, evidentemente, los causa muchísimo más agudamente, de mayor magnitud. Y ahí, en el fondo, claro, una visión como bien general, porque hay muchos factores asociados. Pero lo que yo quiero como quizá dejar meridianamente como aclarado para empezar a conversar, es que esta es una situación que requiere que sea la autoridad la que tome las decisiones y resuelva los problemas, porque, en el fondo, las personas que viven alrededor no tienen capacidad de resolver ese problema. No está dentro de su capacidad y sus posibilidades hacer algo para, en el fondo, cuidar su salud con este problema. Y, por tanto, la responsabilidad, efectivamente, es de la autoridad. Eso es como lo primero que quería decir. Autoridad como Estado, o sea, no solamente cargarle quizás la mano a la municipalidad, sino que también al gobierno regional, al gobierno provincial. Por supuesto. Todas las autoridades, porque es cirugía mayor, a propósito. Así, es cirugía mayor. Estamos viendo que no solamente el resolver el problema es poner una pared y poner guardias para que no haya más quemas, sino que simplemente es
a ver, remediar ese sector. Y eso son palabras mayores. Absolutamente. El Colegio Médico, antes de que nosotros fuéramos directiva, ya había tenido acciones en relación al tema del basural. Nosotros el año 2021 tuvimos una conversación específica con el gobernador regional. También la tuvimos en ese momento primero con el que era intendente y luego que cambió la figura política, ¿no es cierto?, de intendente a delegación presidencial. Y fuimos a unas conversaciones con cada uno de ellos en forma expresa respecto de la situación medioambiental de la región. Perfecto. Esto el 2021 como el segundo semestre, más o menos. Ya, en el que listamos los problemas que en todo caso todos nosotros como ciudadanos conocemos, pero que nosotros como desde el punto de vista del Colegio Médico y de la Salud nos parecían puntos muy importantes a resolver y que había que darles una mirada, tal como dice usted, de una mirada más global, más regional. Particularmente en el caso del basural, de la chimba, lo que nosotros hemos podido como evidenciar de la información que la misma municipalidad ha expuesto públicamente es que la capacidad de la municipalidad de resolver este problema, de resolverlo, no solo de el cierre perimetral y poner guardia, sino que la solución ambiental, porque un primer punto sería, en el fondo, el cierre perimetral y los guardias que estarían orientados fundamentalmente a evitar dos cosas, diríamos nosotros. Una primera, que es que se siga eliminando materiales diversos de desecho adentro de este basural. Porque uno tendría que entender que todos nosotros habríamos esperado, ¿no es cierto?, que cuando se inició el funcionamiento de Chaqueta Blanca, como que ya no hubiese más, digamos, no se vertiera más basura en ese lugar, cuestión que no ha sido. Es decir, el vertedero actual, Chaqueta Blanca, que recoge realmente los residuos de la ciudad formalmente, funciona, pero eso no ha resuelto el hecho de que haya, en el fondo, informalidad en dejar, de todas formas, distintos tipos de residuos en el basural de la chimba. Y con asentamiento humano. Claro, por supuesto. Entonces hay una primera responsabilidad que uno diría, ya, esta es una responsabilidad más ciudadana, no tan de la autoridad, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa con las personas que van a tirar ahí, digamos, por ejemplo, poner ejemplos, no sé, un refrigerador, un colchón que está en desuso? Es decir, ahí hay una responsabilidad ciudadana, pero también es verdad que la autoridad tendría que disponer de algún lugar donde las personas puedan, en el fondo, eliminar y ojalá realmente reciclar aquellas cosas que tienen que ir como eliminando por diferentes motivos. Ese es un tema. La semana pasada se licitó un rescón. Exacto, por ejemplo, un rescón que para qué sería demasiado largo hablar de eso, ¿no es cierto? Y de todo lo que es la construcción y el desecho, propiamente la construcción. Entonces, una cosa es, claro, cómo llegan todavía sigue llegando esta basura. Y el cierre perimetral en eso debiera poder ayudar. Luego el cierre perimetral también debiera ser una ayuda, tal vez, ¿no es cierto?, en que no ocurra las quemas, considerando que va a estar cerrado y por tanto tendría como que las personas pasar por encima, ¿no es cierto? Cuestión que vamos a ver si no ocurre, ¿no es cierto? Vamos a ver si no ocurre eso. No solo saltarlo, sino directamente echarlo abajo, porque ahí hay un tema de personas que van a buscar ciertos elementos y hacen las quemas buscando, qué sé yo, el material es fundamentalmente cobre, ¿no es cierto?, para algo. Entonces, ahí hay otro tema. Vamos a ver si en realidad el cierre perimetral y la postura de guardia va a resolver eso en una extensión tan grande. Es decir, ¿cómo va a haber un control de toda esa extensión? Claro. Pero, en fin, es la primera parte que hay que hacer porque puede dar una solución aguda al problema tan intenso que hemos tenido de quemas, pero que claramente no va a dar la respuesta final. Rigor, hay que partir con algo. Exacto. Ya, partir con el muro, partir con los guardias que estén ahí, ir haciendo camino al andar, pero partir con algo. Claro. Porque me da la impresión que esto es como te paso la pelotita. Y el gobierno que viene, gobierno comunal o regional, como sea, se tiene que ir haciendo cargo de esto y al final no lo hacen, ¿ya? Y le dejan la pelotita al que viene. Y así ha sido. Bueno, exacto, así ha sido. Ahora, la cuestión es saber si una municipalidad, por no hablar de esta municipalidad, ¿no es cierto? Si una municipalidad, y en particular esta ahora, ¿no es cierto?, que estamos hablando de esto, tendrá la capacidad real de establecer un programa, un plan
de remediación de esto, porque este plan de remediación requiere, en el fondo, poder, digamos, eliminar lo tóxico de la basura que está ahí, en esta tremenda extensión, claro, ¿no es cierto? Y luego cambiar esto tóxico, ¿no es cierto?, por otro tipo de elemento, ¿no es cierto? Hay experiencias internacionales, ¿no es cierto?, cómo un basural puede convertirse en un parque, claro, ¿no es cierto?, y que sea la misma naturaleza la que va, en el fondo, lentamente en el tiempo, sacando la toxicidad que ya quedó directamente, digamos, enterrada. Capas, ¿verdad? Capas, claro. Claro. Ahora, la pregunta es, una municipalidad, y particularmente esta municipalidad, ¿tendrá la capacidad de hacer esto en este basural, con la extensión que tiene el basural? Lo que hemos visto concretamente es que llevamos 40 años con este problema, hemos tenido tiempo para tener un plan de remediación y estamos hoy día en el 2023 y la propia autoridad municipal ha dicho públicamente que para poder resolver el problema de fondo tiene que hacer un estudio y que esto puede demorarse más de 2 años, más. Entonces, no es para el estudio. Para el estudio. Entonces, la cuestión es, ¿será esta instancia de autoridad la autoridad correcta para resolver este problema que ya tiene tanto tiempo? ¿O tendrá que entrar otra autoridad que sea capaz de, conseguir recursos más intersectoriales, de mayor nivel, digamos, para ir a resolver esto con más prontitud? Claro. Porque en realidad no es que este problema empezó ayer. Y pasará por no una autoridad, sino que las autoridades. ¿Ya? La sensación nuestra es que las autoridades hoy no se conversan. No hay una conversación, no hay un fin último común, en este caso, de resolver este problema. Y no, es problema tuyo. Y al final se van tirando, a propósito de la pelotita, se la van tirando entre autoridades y hoy no conversan. Una crisis de gobernabilidad donde nadie se pone de acuerdo para una solución. ¿Pasará por ahí? Bueno, nosotros fuimos como Colegio Médico hace 10 días a la delegación presidencial, ya. Estuvimos con la señora Karen Berens y con un equipo del gobierno, de la delegación presidencial. Estaban representantes del Seremi de Medio Ambiente, de Salud y también como del área más ciudadana. Y ahí en esa conversación, la percepción que nosotros tuvimos es que cuando uno le dice, sí, a nosotros nos preocupa esto, a la delegación presidencial, sin embargo, administrativamente hay ciertas trabas que limitan, o por lo menos esa es la interpretación que nosotros tuvimos de esa conversación, que limitan la posibilidad de que en ellos, por ejemplo, como delegación presidencial, entren con mayor premura. Ciertas limitantes que le ponía la Contraloría, por ejemplo, de que usted no tenía por qué entrar aquí, porque sobre esto no le toca a usted, porque la ley, el reglamento, el decreto XX establece que es la municipalidad. Entonces, cuando eso pasa, nuestra pregunta desde el Colegio Médico, que fue lo que conversamos con ellos, dije, ya, entonces nosotros tendríamos que ir a conversar con la Contraloría, claro, ¿no es cierto? Destrabemos los problemas. Tal vez existen efectivamente cierta reglamentación, cierta definición legal, un marco legal de funcionamiento de la municipalidad, de la delegación, del gobierno regional, lo que sea, que ante este problema, como no facilita que las autoridades puedan realmente resolverlo. Quizá aparece, quizá existe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que eso no puede ser esa una explicación, un argumento para que las autoridades estén como detenidas, ¿no es cierto?, y no puedan resolver el problema de una forma concreta. Y tal como dice usted, en el fondo, bueno, conversemos. Claro. El gobierno regional, ¿qué va a hacer? Nosotros entendemos que el gobierno regional ha entregado recursos, porque eso también lo ha dicho el gobernador públicamente, ¿cierto? Ha entregado recursos. O sea, no podemos decir que en realidad no se ha entregado un recurso financiero. Pero ahí, entonces uno se pregunta, ya, pero entonces la municipalidad ¿tendrá la capacidad de utilizar esos recursos financieros con la velocidad que este problema requiere de solución? Porque a lo mejor no. Y nosotros lo que hemos visto dentro de lo que hemos podido conversar con diferentes es que quizá, por ejemplo, hay que grabar, me refiero a ponerle un sello, ¿no es cierto?, a este problema como un sello intercomunal.
Entendemos que en este momento, por ejemplo, está en estudio también el plan de borde comunal, de borde costero, perdón, que es intercomunal, que permitiría a lo mejor que si ahí se le pone el sello de un problema medioambiental grave, intercomunal, quizá eso permitiría facilitar en el fondo la entrada de más, digamos, más intersectorial, de más autoridades. No lo sabemos nosotros como colegio médico, porque estrictamente como que no es nuestra competencia eso. Pero lo que uno espera, y es lo que nosotros en el fondo queremos, es como decirle a la autoridad, a ver, ¿dónde están los nodos? ¿Qué es lo que limita, ¿no es cierto?, que no se pueda avanzar más rápido? Y cómo, en el fondo, la autoridad puede decir, ya, yo voy a avanzar más rápido. A ver, sentémonos con el Contralor. A ver, Contraloría, usted nos está planteando, le ha planteado la delegación presidencial que no puede meterse en esto, listo. ¿De qué otra manera entonces se puede resolver este problema? Porque la gente que vive ahí no puede seguir esperando que las autoridades se pongan de acuerdo. Nosotros entendemos que hay una proyección de 4.500, sobre 4.200 viviendas hechas ya para el sector norte de la ciudad. Nuevas viviendas. Imaginémonos viviendas con 3 personas en cada vivienda, familias de 3 o 4 personas con niños. Entonces, no podemos seguir, en el fondo, pensando que nuestra ciudad tiene un tremendo problema de vivienda, que lo tiene, y dando una solución que va a implicar instalar personas en un sector que todos sabemos que tiene un gran problema de salud. Como representante de medios de comunicación, doctora, yo ofrecemos también los medios de comunicación para esta conversación, para que se logre esta conversación, ¿ya? Para que hagamos que las autoridades, lo que me dice usted, la Contraloría, conversen. Nosotros somos el nexo entre las autoridades y la comunidad, y para eso estamos, para presionar, para que logremos pronto una solución. Yo sé que hay que partir, una solución que a lo mejor la vamos a ver dentro de los próximos 20 años o 30 años, pero en algún momento vamos a ver una solución, pero hay que partir ya. Porque esto se viene después, la remediación de la playa de las Petroleras, se viene la remediación del ferrocarril, en fin, hay muchas cosas que remediar aquí en Antofagasta, pero hay que partir ya. Que esperamos que sean simultáneas, y no una después de otra, porque si no sería tremendo para la población, ¿cierto? La remediación de patio de ferrocarril está esperando... Octubre creo que parte el patio sur por ahí. Claro, pero está esperando hace años. Sí. Hace años. Pero es una empresa privada, o sea, ellos pueden partir cuando quieran. No deberían. No deberían. O sea, claro, es una empresa privada, pueden partir cuando quieran, pero si lo vemos más hacia atrás, ¿no es cierto? Y decimos, este es un derecho constitucional que tenemos todos a vivir en un ambiente limpio de contaminación, ¿no es cierto? Tendría que haber también ahí una autoridad que pueda fiscalizar que la empresa privada, igual como todos nosotros como privados, no andemos en el fondo dejando nuestra basura o nuestra contaminación tirada en cualquier parte. Claro. Doctora, queremos agradecerle estos minutos brindados. Vamos a seguir conversando, porque nos interesa mucho que esto avance. Muchas gracias, muchas gracias. La doctora Pamela Sherman, presidenta del Colegio Médico de Antofagasta, nos acompañó en estos minutos aquí en la entrevista.